Buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hay bastantes cosas para enseñar. No sé sacar todos los paquetes que me han llegado entre ayer y hoy, que son muchos. ¿Queréis empezar de más a menos, de menos a más? ¿Qué, qué queréis? Pedir a vuestro humilde servidor. Desde México, a Sierangionomata. ¿Qué tal, tío? Gran canal, ¿sabes? Súper fan de la lucha libre mexicana. Coleccionan dice que de menos a más. Bueno, la verdad que todo es más. O sea, menos no hay hoy. Entonces, vamos a ir de más o de más a muy más. Pero rompemos el blister. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Rincón del juguete se ha unido. Bueno. La que vamos a salir de aquí. Venga, yo creo que ya vamos estando unos cuantos. PVC Toys, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Han llegado cosas grandes. Han llegado una cosa de Argentina que trae varias cosas dentro, una cajita. Que aunque la caja no es muy grande, lo que tiene dentro es importante. Os voy a dejar ver por trozos. He tapado el nombre de la persona que me lo envía, que es un coleccionista muy importante de Argentina. Tiene tienda física y se llama Esteban Nicoleto. Muy conocido en el ambiente Motu de Argentina y de Superpowers. Bueno, tío de total confianza. Nos conocimos, hablamos por email y bueno, pues hemos conseguido esto. No ha tardado mucho en llegar, realmente ha tardado como 10 días, cosas así. Tenía yo ahí a ver, de Argentina y Colombia, pues ya sabemos, ¿no? De Colombia sobre todo. De abren los paquetes. No sé si habéis traído alguna vez cosas de Colombia, así directamente de algún contacto de coleccionistas, pero suelen abrirlos. En Argentina igual se puede quedar por el camino en las aduanas, o a la que llegan o a la que van. Lo abren y dicen, uy, cómo mola esto, y igual me lo quedo. Bueno, no debería pasar, pero puede hacerlo. Aquí que pone. A ver, que se ha roto un poco. Declaración aduanera argentina. 3 juguetes, $620 americanos. Esto para el final, que tiene un poco más de historia. Vamos a ver una cosa que se va. O sea, vamos a hacer un unboxing inverso. Una cosa que he vendido y que sale. Entonces, antes de hacer la cajita y mandarlo, os lo voy a enseñar. Es una cosa muy rara. Es PVC de los años 90, del año 96, español, y es de Power Rangers. Una promoción de Pescanova que sacaban una cosa que se llamaban los Power Dollar. Perdonad que no esté leyendo mucho los mensajes, pero no me da para todo. Caja interesante, la camiseta muy... Bueno, claro, perdón. Camisetas de Toy Hunter Spain. Ya llegaron, ya están disponibles. Y bueno, pues ya está. Os enseño la parte de atrás también. Viene por delante, por detrás. Os voy a enseñar unas que creo que os van a gustar bastante. Toys and Shadows, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Toy Shadow. Sammy Blade Zone, ¿qué tal, tío? ¿Cómo estás? Lobatoys, ¿qué tal? Gin Tonic, ¿cómo estás, tío? Venga, vamos a seguir. Spector Toys, un saludete. Bueno, a ver, presentación. ¡Wow! Camisetas para la crew. Está la camiseta original que llevará Toy Hunter Spain, que soy yo. La podréis ver ahora en los vídeos de YouTube, Reels y demás mandangas que haga. Y he hecho una tirada de camisetas para crew. La primera tirada ya está agotada. Ser por delante o por detrás. Ya tenemos crew Barcelona, crew Sevilla. Y todos los que queráis ser Toy Hunters, pues lo seréis aún más con esta camiseta. Bueno, no gano nada con ellas.
Si alguien la quiere o le molan, pues simplemente es llevar a imprimirlas y hacerlas y ya está. O sea, te digo que me dice, para mí, hay gente que me dijo, yo quiero camisetas y tal. Y he hecho unas poquitas y bueno, se pueden hacer más, pero ya te digo que el que las quiera, no pienso ganar absolutamente nada con ello, más que pues si os hace ilusión y a mí me haría mucha más ilusión que alguno tengáis alguna. Seguimos con lo que íbamos. Power Rangers, Pescanova, promoción en la que daban esto, un Power Dólar. Estaban las 5 figuras de los 5 personajes principales, nuestros héroes de Power Rangers, los 5 colores. Los 5 colores, entonces es una figura muy rara. Muy, muy rara. Están sin abrir, están en su bolsita original, venían con los productos Pescanova congelados. En cada estuche de fresquitos, varitas y submarinos encontrarás una figura de Power Rangers y un Power Dollar. Cada Power Dollar vale 1, 3 o 5 puntos. Guárdalos. Con 10 puntos, una gorra Power Rangers. Estamos hablando de años 90, ¿eh? 25 puntos, mochila Power Rangers. Manda los Power Dollars con tus datos personales, nombre, domicilio, al apartado de Madrid y el regalo será tuyo. Y bueno, ya te digo, yo he buscado mucho por todo colección. Bueno, Wallapop y tal, esto no sale. O puede, quizás, pero yo no he encontrado apenas nada. Y pues aquí están. El azul, el rosa, el amarillo, que se vea bien, sin brillos. El Power Ranger rojo, PVC. Esto es una promoción española. Desconozco si se hacían las figuras en España, si no se hacían, si alguien sabe algo, que lo diga o que me ponga un privado, porque no sé dónde, si eran fabricadas en España o no, o si es una promoción que también se hizo en otros países. Lo desconozco. Y el Power Ranger negro. Yo Power Rangers no era súper fan, la verdad. A mí me pilló ya un poco mayor Power Rangers. Y justo es cuando yo cuando ya empecé a salir y a preocuparme de otras cosas que no eran estas. Salió en Power Rangers y ya no me picó. Pero los tuve. Estos son míos. Todos los guardé yo de aquellas. Y ahora como no me llaman, pues se van. Se van a muy buen precio, no me puedo quejar. No son baratos. Pero ya te digo que me parece una pieza bastante rara y que igual alguno, no sé si la conocíais o no, pero antes de que se fueran quería enseñarla. Seguimos. Un saludo a todos y muchas gracias por estar por aquí. Seguimos. Eso era cosas que se van, cosas que han llegado. Me gustan mucho las figuras de muscle. No sé si sabéis lo que son los muscles. Son como unos muñequitos de goma musculosos que últimamente los está sacando Super 7. Hay de Master del Universo, hay de Alien, hay de Street Fighter y me flipan. O sea, tengo casi todos los de Master del Universo y algunos de Alien, algunos de... ¿Qué tal? Se parecen mucho a las Takeshi Gomu, a los muñecos japoneses de goma, que mira, no he cogido ninguno y por no ir a por ellos y dejaros aquí esperando. Pero, ¿me puedes traer un muñequito de goma de los pequeñitos japoneses? A traer la secretaria. Donde los Funkos, delante. Vale, y los comparamos. Vamos a ver. He conseguido la colección casi completa. Ya tenía alguno, pero todavía creo que me van a faltar dos. De los muscles de Street Fighter. Oficiales de Capcom, hechos por Super 7 en el año 2016. 2016. Viene por aquí la fecha. Cuidado porque los chinos también hacen réplicas de todo esto. Entonces, mirar que tengan el copyright de Capcom 2016. Y está por aquí Ryu, Guile. Pasada, me encanta, es que me encantan estas figuras, Daslim, déjate de juntar Street Fighter y muñequitos. Vega, como la llamamos en España. Ken. Ahí se ve a Ken. Zangief. A ver si lo podéis ver bien. Ahí está Zangief.
Muy bien. Sí, sí, Turren, está, el Dazzling mola. Y aquí está, en color verde está blanca. No sé si os molan este tipo de figuras. No sé si las conocíais. Las Muscle, M.U. Ya sabéis. Estas son de Super 7. Y hay algunas que son Glow in the Dark, que brillan en la oscuridad. Y he conseguido dos. Estas son como las especiales de la colección. Y está Mr. Bison, que también tuvo el nombre de Balrog, del boxeador, y se intercambiaban los nombres y tal. Pero vamos, Mr. Bison para nosotros. Y Chun-Li. Estas las das luz y brillan en la oscuridad. Muy chulas, la verdad. Las pones así todas juntitas y son muy guapas. Muscle, lo que os decía, se parecen un poco a las figuras de goma japonesas. Esta es Kinnikuman, esta es Gundam, está la traje de Tokio hace poco. No sé si las compré en Tokio. Sí, yo creo que sí, serían las de Tokio. Bueno, pues nada, figuritas de goma, muy bien hechas, con mucho, mucho detalle. O sea, sorprende encontrar unas figuras tan pequeñitas con tanto detalle. Hay de todo. Estas figuras en Japón tienes bolsas que te van una bolsa entera que igual vienen 115 euros. Y hay algunas ya en vitrina que una sola puede costar 200 euros. Bueno, pues como todo en la vida, pues es un mercado en sí mismo, el de las figuras de goma japonesas. Si las veis en comparación con tamaño con las Muscle, pues bueno, son más grandes los Muscle. O sea, estas quizás respetan más la figura del personaje, estas son deformes. Las formas son un poquito más personales. Pero para que veáis la comparación. También, bueno, esto nos viene a cuenta de los Dunkin. ¿Me puedes traer un Dunkin de Master del Universo? De los de colores. Bueno, va a ir nuestra secretaria a por un Dunkin y vamos a hacer una comparación de un Dunkin, un Takeshi Gomu y un Muscle. Y ya va a ser el acabose. Vamos a ir saludando a ver quién está por aquí. Hombre, Ariel, ¿qué tal, tío? ¿Estás en el directo? Nos acompaña Ariel de Unpunch. Pues mira, ya que estás en el directo, te voy a enseñar una cosa que sé que te gusta y que son los Dunkin de Master del Universo. Estas eran figuras que venían en los pastelitos de chocolate. ¿Qué tal, Ariel, tío? Un placer. Sé que cuando la última vez que estuviste en casa te gustaron. No tenía aquí las repetidas que estaban en casa de mis padres, entonces no te pudiste llevar ninguna. Te llevaste otras cositas de Tortugas Ninja que sé que te gustaron. Y vi en uno de tus vídeos que las compraste estas en México, españolas, bastante caras y no en muy buen estado, porque a alguna le faltaban la espadita, el este que se la habían cortado, y creo que las compraste como a $25 cada una. Hay algunas que no son baratas, pero bueno, aquí se pueden encontrar un poco mejor. La próxima vez que vengas te llevas un lotecito. Vale, correcto, que nos enrollamos. Dunkin, español, pastelito, figura de goma japonesa. Aquí tenemos a Kinnikuman. Si veis, el tamaño de los Dunkin y los Takeshi Gomu es muy, muy parecido. No creo que sea casualidad. Pero es exactamente el mismo tamaño que un Dunkin. ¿Vale? Así que... Bueno, me flipan los Dunkin. De estos me echo con 1,5 millones ahora en Japón. Y Muscle, pues los que voy consiguiendo en Estados Unidos. Figura 100% norteamericana. Y pues que... chulísima. De Street Fighter, también, bueno, que tengo rollo Street Fighter. Esto no me ha venido ahora, pero como yo sabía que íbamos a hablar del tema, los Minimates de Street Fighter. Aquí tenemos a Ryu, los Minimates, mini colegas en castellano. Tamaño, bueno, un poquito más altos que esto. No sé si los conocéis. No son Legos, no son... Son otra cosa. No son Kubricks. Tienen un poco de inspiración a Kubrick y a tal, pero es otra cosa. Minimates. Bueno, figura muy, muy articulada. Rodillas, codos. Se le quita el pelo. O no se le quita el pelo a esta.
Yo juraría que sí. Pero no vamos a tirar. Minimates de Street Fighter. Y luego, que si queréis, otro día hacemos un monográfico de Street Fighter. Está la colección completa de los de figuras de 3 cuartos. Entonces, esto es una pasada. O sea, la típica figura tipo G.I. Joe, pero Street Fighter. O sea, que ¿qué más se puede pedir? Hasbro, G.I. Joe, Street Fighter, todos sus puntos de articulación, pero con las figuras de Street Fighter. Suerte, es una serie corta. O sea, las series de Street Fighter son los personajes principales de Street Fighter y Street Fighter... De Street Fighter 2, vamos, no de Street Fighter 1, de Street Fighter 2, que son 12, contando los personajes elegibles al principio y los que podíamos... y los jefes finales. Y pues... G.I. Street Fighter, Minimates y Muscle. Muy fan de Street Fighter. Otro día, si queréis, hablamos de videojuegos y sacamos los Street Fighter de todas las versiones, desde las primeras hasta las últimas. No sé si habéis visto el último vídeo de YouTube en Super Potato, si os gustan los videojuegos retro, pero está muy guapo. Está teniendo ya algo de tirón, creo que va como 300 visualizaciones. No es una locura, pero es como darse un paseíto por una tienda de videojuegos retro en Japón sin moverse del sofá. Así que ahí lo tenéis disponible. Vale, ya hemos visto todo esto y vamos a lo gordo ya. No vamos a esperar más. Tengo otra caja por aquí, pero no sé si igual la dejo por otro día. Hay un par de cajas, pero no sé cuánto llevamos. Llevamos 15 minutitos. Venga, vamos a abrir otra antes de la fiesta argentina, ¿vale? Venga, a ver. Vamos a ver esta. Si no pierdo un dedo por el camino. Vamos por aquí. Me voy contigo, la maleta, muy recomendable ese vídeo. ¿Te gustó, Luis? Me alegro, tío, que lo disfrutas. El mundo de los videojuegos y el mundo del juguete vintage es un mundo que parece que está relacionado, pero es muy diferente, las claves son distintas. A la gente que le gusta... No te digo que te guste un poco o que tengas guardados tus juegos de Mega Drive o de Super Nintendo y tengas tu consola ahí y tal. No, estamos hablando de coleccionar duro videojuegos. No suele haber muchos vasos comunicantes. O sea, la gente que se mete duro en videojuegos es muy de videojuegos y la gente que se mete mucho en juguete vintage es mucho en juguete vintage. Yo no sé si es una excepción o no, pero yo le doy duro a las dos cosas. Últimamente, de hecho, la última racha fue muchísimo más, los últimos años han sido mucho más de videojuego que de juguete. Videojuego, primeras ediciones de Nintendo de Spaco, intentar completar Mega Drive, todo lo que se puede, bueno, cosas que estáis viendo en Japón. El mundo del coleccionismo del videojuego en plan duro es un poco áspero. O sea, a mí me parece un videojuego un mundo bastante individualista, bastante en el que todo el mundo va a conseguir la pieza rara, los precios ya están disparadísimos. O sea, cualquier juego de Super Nintendo me encaja bien 200, 300, 500, 3000. Un Mega Man. Entonces no es un mundo donde suele haber amigos, especialmente. No sé. Si opináis lo contrario, me lo decís. Creo que el mundo del juguete vintage es un poco más friendly. Bueno, seguimos, que me enrollo. Los que lo estoy viendo en diferido tenéis la suerte de que podéis adelantar el vídeo. Así que felicidades. Playmokida, ¿cómo estás, tío? Un saludo. Fernand Paul 123. DH Sport Collectibles, un saludo. Y hay sangre aquí, o sea que me he cortado, ¿sí? Me he cortado con el cúter. Voy a por un papelito porque me he cortado. La vida en directo, ¿eh? Sí. Aquí está. ¿Quién dijo que esto no era un deporte de riesgo? Si algunos sois muy aprensivos, se está volviendo muy gore este directo. ¿Qué tal, Playmokida? ¿Cómo estás, tío? Salúdete. Bueno, a lo que vamos. Moto original de Tron. Tommy. Las fabricó entre 1981 y 1982. Luego NECA las reeditó.
ya a posteriori, ya noventas. Pero lo que mola es lo que sacó Tommy. O sea, la línea original eran muy poquitas, solo eran las 4 figuras, motos, como el puente este que vigila todo el mundo cibernético y... Sí, sí, veo que ya empieza a volar sangre, sangre. Pues es bastante sangre la que está cayendo. Y no me gustaría manchar ningún blister, la verdad. Así que... Bueno, voy a ir teniendo cuidado. Lo dicho. Moto de Tron 1981. Licencia Walt Disney Productions. Está en muy buen estado. La moto se tiene que mantener así como con un equilibrio inestable. Trae, que no lo tengo en esta, una cosa para tirar y es como de fricción. Y pues no hacesle luz, por desgracia, ni te destruye cuando te cruzas por él. Pero me parece una pasada. Las figuras sí que las tengo. Las originales de Tommy eran figuras así, un tanto traslúcidas. Sí, supongo que las conoceréis porque son hiper conocidas. Las figuras de Tommy traslúcidas. Aquí tenemos a Tron, tenemos a Shark, al malo malísimo. ¿Os acordáis de la película? Una de mis favoritas. Tron, la había visto millones y millones de veces. O sea, de pequeño la veía en bucle. Y pues nada, estas son las figuras originales de... ¿Una tirita? Las figuras originales de Tommy del año 81. Eso, tengo las figuras originales que conseguí completar el set, que no es mucho, en Estados Unidos el año pasado, en la ruta que hicimos por el medio oeste. Y ahora estoy intentándolas conseguir en blister, al menos una de cada edición. Ya tengo unas cuantas, están las originales de Tommy. Luego sacó NECA una reedición que, si os fijáis, la figura es la misma. Viene con... Claro, al estar en blister viene con los míticos disquitos, que en las vintas es oro molido, porque se perdían constantemente. La figura es pues prácticamente idéntica. Bueno, no he traído la que es igual que este. Pero bueno, para que veáis, la figura es muy muy parecida. El tono lo veis diferente un poco ahí, pero en vivo se ve prácticamente igual, ¿eh? Es la cámara la que te da una tonalidad, diferente. Y estas son del año. No lo pone aquí, pero esto ya es noventero total o 2000, ¿eh? Sacaron estas y otras con blister gris que compré las que me quedaban en Mandarake, en Japón, que las tenían regaladas. Si te digo que creo que fueron 15 euros. Y esas en eBay pues ya cotizan. Y allí hay muchas cosas americanas que le dan cero bola, la verdad. A ver, os ha traído la secretaria una tirita. La vida en directo. Y vamos a... Uf, supera la tirita, ¿eh? O sea, me metí un corte fantástico, maravilloso. Pero bueno, todo sea por el espectáculo. Lo dicho, Tron, NECA, reedición, Tommy japonesa, digo, Tommy japonesas no, Tommy norteamericana, año 81. Vale. Un repasito al mundo Tron, que me encanta. Y si queréis otro día vemos los diferentes tipos de blisters, vemos los originales, vemos los de color más gris anterior a este y vemos las figuras. Pero bueno, eso será otro día. Hoy, como habíamos sacado la motito, pues lo vemos. Venga, vamos con lo duro, ¿vale? Argentina. Aquí está, declaración aduanera del correo argentino. Aquí la tenemos. A ver, a lo mejor ya no puedes ir a Figurama. No lo sé, si veis que ya no publico más, pues es que me he desangrado y me he ido por aquí. Aguantar el directo todo lo que pueda. Y es lo que hay. O sea, no voy a llorar. O sea, el dolor ya supondréis que es insoportable, pero no lloraré. A ver. Bueno, con esto creo que os va a gustar. Vamos a ver. Chan, 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 chan. Hay de dos tipos de cosas.
Vamos a empezar por un tipo. Os adelanto, una son Superpowers y otra es Motu. Vamos a empezar por Motu. Y de Motu Argentina, ¿qué hemos traído? Pues, chan, 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 chan. Faker de Top Toys. Pam, pam, pam. Wow. JP Diorama, un saludo. Se acaba de unir. Arturo Bastardo 10. Paquechi Toys, ¿qué tal, tío? ¿Cómo estás? ¿Qué tal esos Batmobiles? ¿Los has conseguido? ¿Los de Corgi? ¿Todavía no? Bueno, ya me contarás. A lo que vamos. Faker de Top Toys argentino. En un estado, sí he dicho Superpowers Argentina, Isra. Supongo que igual ya te hueles lo que se viene, ¿no? O igual por el precio de la declaración aduanera, igual te hace sospechar, ¿no? Bueno, ahora lo veremos. Es la vida en directo. A ver, vamos a lo que vamos. Que esto tampoco es poca cosa. Faker argentino, Top Toys. Top Toys, ya sabéis, no lleva marca de país. Es raro, no lleva ninguna marca. Está en muy buen estado, se posa. A ver si no... Ahí estamos. ¿Se posa? Me dijeron que sí. He visto muchas fotos de esto antes de recibirlo. Y se posa. Espada original, muchas repros de Motu siempre, en Argentina también. Hay que comprar a gente de mucha confianza. Este tipo, ya os lo dije. Esteban es un coleccionista argentino muy muy potente y que me mandó las fotos que hacían falta. Para la espadita argentina tiene 3 circulitos aquí, aparte de estar hecha de una calidad bastante inferior a las de Mattel. Y bueno, hay una serie de cosas que hay que tener mucho cuidado para que no os metan gato por liebre, tanto con la espada, que mantiene su guarda, por supuesto, como por el peto. Entonces, bueno, pues funciona. ¡Pum! ¡Pum! ¿Va bien? ¿Está fuerte? Sí. Vale. Top Toys Faker. ¿Qué os he sacado de la estantería para mostraros justo con él? El molde original. El molde original, hecha por RRM Matricieros. Y este es el molde de un He-Man, no de un Faker. Pero bueno, para que veáis, RRM Matricieros, Argentina, no sé si lo podéis ver ahí. Vamos a ver si lo consigo. Bueno, si no me creéis, ahí pone RM Argentina, ¿vale? Y esto es la Rocco Comics 23, Moon Geek 93, Colet 80 coleccionismo, Carlos GF, un saludo a todos. Gracias por estar en el directo. Hecho por el matriciero que tenía la licencia de Top Toys en Argentina y que estos son recientes, son modernos, y se ha dedicado a, como tenía los moldes y tenía la capacidad, pues está haciendo figuras como esta con los moldes originales de Motu de los años 80 y lo está haciendo así en colores a modo prototipo, hard copy, cosas así. Muy chulos. Así que, primera cosa. Vamos a ver. Seguimos con la cajita, espero que esté todo bien. Ya te digo, lo he visto en muchas fotos antes de recibirlo, con lo cual para mí creo que no va a ser tanta sorpresa como para vosotros. Pero bueno, vamos a ver. ¿Qué hay por aquí? Hay 2 cositas. Ya habéis leído 3 figuras, vamos con una. Pues una, ¿y cuál es? Sorpresa, sorpresa. Calis Fran se ha unido. Scott Thriller Art, ¿cómo estás, tío? ¿Quién seguimos por aquí en el directo? Bien, es que estamos Gin Tonic. Dengar, ¿qué tal, tío? ¿Cómo estás, José? Salúdete. Venga, vamos. ¿Qué se viene? Plastic Man de Pacipa. Plastic Man de Pacipa, año 1989. Si no... A ver, déjame las gafas un segundo. Veo menos ya que un gato de escayola, muchachos. No sé si a vosotros os pasará eso. Es año 86, perdón. Hay otra cosa del 89 que ya veremos luego. Año 86.
El copyright de DC que viene en esta figura, Pacipa, Argentina, Industria Argentina, Plastic Man. Entonces, debe funcionar, vamos a ver. Perfecto. Está en un estado increíble. Ya sabéis que es una de las figuras más difíciles de la serie Super Powers de Kenner, norteamericana, no digamos ya en su versión argentina. Es una auténtica locura encontrar a Plastic Man en versión Pacipa. Aquí está y funcionando. Vuelve para adentro. Y... ¡wow! Sin palabras. Plastic Man. Superhéroe no de los más famosos de DC, ni muchísimo menos, pero que mola mucho. Y vamos con lo que estabais todos esperando. ¿Qué será? Isra, ¿qué será, tío? O sea, no puede ser, ¿no? No, es demasiado, ¿no? ¿Crees? Luego la gente dice que es mentira, que no es de verdad lo que saco y tal, que es por IA. ¿Será verdad? Nada. No. Sí. Bueno, vamos a hacerlo en directo, a ver si se convencen. Bueno, Acertijo. Pacipa, año 1989. Ya sabéis, estas figuras fuera de Estados Unidos se fabricaron en años muy posteriores. O sea, ya había terminado la serie de Kenner, ya sabéis, años 84, 85. Y después pasaron a fabricarse en Colombia, en Argentina. Y esta es uno de los santos griales. Ya no voy a decir el santo grial, porque realmente si te pones a ver es el santo grial argentino. Mucho más que cualquier pieza de Kenner, por supuesto. Pero si ya nos movemos a otro nivel, a nivel griales de verdad, estaría Capitán Rayo, Colombia, cosas, bueno, Bad Cueva, dentro de poco veremos cosas con él, cosas muy gordas de Colombia que la trae. Yo me centro ahora en Argentina y él ha desbancado Colombia, ya lo veremos. Acertijo. Molde original de Green Lantern. Green Lantern repintado para hacer la figura del Acertijo. O sea, increíble. Está en muy buen estado. Debería funcionar. Y así lo hace. He visto vídeos de esto antes de traerlo varios, con lo cual ya no me sorprende, pero es increíble. Pues bueno, Acertijo de pintura está muy bien. Las interrogaciones están bastante bien para ser una figura jugada. Y bueno, el mítico Acertijo de Pacipa. Vamos a compararle con su figura a la que coge el molde, que es Green Lantern. ¿Vale? Vamos a ver, Green Lantern, os lo voy a enseñar he cogido esta, que es la versión blister pequeño. Uy, espera, que no lo llene todo de sangre, que esto sí que me jodería bastante. Blister pequeño, me encantan estos blisters. Tengo la gran mayoría de ellos, porque tampoco eran muchos, eran 8. Este es del año 86. No traían minicómic, como lo estáis viendo, o si queréis saber un poco más de la historia de Superpowers, podéis verla en la guía visual que estoy haciendo. Es la que está tocando ahora, esta guía visual. Y podéis ver que es el mismo molde. O sea, es exactamente... A ver, cómo lo cojo sin llenarlo de sangre. Es el mismo molde. Tenemos a Linterna Verde y a Acertijo. Aquí está el anillo de Linterna Verde, que no se molestaron para nada en quitarlo, por supuesto. O sea, en España, por lo menos, raspábamos la marca de Made in Hong Kong en los PVPs. Aquí dijeron, bueno, pues no le va a venir mal el anillito. Así que tenemos Green Lantern, caja pequeñita, que son una versión más económica, que los vendían como por $1, $1.50 ya al final de los tiempos de Superpowers para liquidarlos, sin minicómic, y Green Lantern. ¿Con qué vamos a comparar este Green Lantern también? Pues lo vamos a comparar con el de Toy Biz. Toy Biz en blister, en perfecto estado, Mine on Card, y aquí tenemos a Acertijo versión Toy Biz,
una versión muy económica, pero que tuvimos la gran suerte, gracias a Toy Biz, de tener tanto a Acertijo como a Lex Luthor en una versión de puro gángster. O sea, Acertijo viene Lex Luthor viene con un traje, o sea, una versión que me gusta mucho más que la de Superpowers, que viene con su traje cibernético. Entonces nos trajo a Acertijo. Entonces, pues bueno, aquí tenemos, os muestro la versión de Acertijo en su versión Toy Biz. Son unas versiones que no son especialmente caras. Conseguí prácticamente la línea completa de Toy Biz en un lote hace muchos años en eBay y es que salieron regaladas. Ahora están empezando a subir un poco, pero es como la gama low cost de Superpowers, ya lo sabéis. La sacó después de que terminara toda esa serie, copió gran parte de los moldes, no son iguales, pero son primísimos hermanos, sin movimiento especial, sin minicómic. Bueno, cuando los coges en la mano no tienen nada que ver, pero bueno, ahí están, siguieron un poco con la línea. Acertijo argentino, Acertijo Toy Biz y Green Lantern, que fue donde empezó todo. Y creo que vamos a estar, porque tengo que ir a sacar a los perros. Os he mostrado mandanga de la buena, no os mentía. Creo que para un directito improvisado de martes no está nada mal. Y bueno, espero que os haya entretenido, que si lo veis en el diferido también os entretenga, que os aporte algo de información, que es lo importante, más que enseñar o dejar de enseñar. Y bueno, sí, va a hacer ya hasta el siguiente directo, Gunis, pero no sé si queréis comentar algo ya que estamos en directo, que si queréis alguna pregunta en el... Nos vemos en Figurama. Nos vemos en Figurama el día 18, ¿vale? Iré por la mañana, no sé a qué hora, depende. Hay que hacer un vídeo de YouTube, tal, muy chulo de Superpowers. Gracias, tío. Nos vemos en Figurama. Haré un vídeo de YouTube lo mejor que pueda. El anterior que hice, que era un refrito de historias de Instagram, hice historias de Instagram, las junté todas y hice un vídeo para YouTube. Y petó casi 4.000 visualizaciones. Otros te tiras 20 horas editando, lo grabas lo mejor que puedes y lo ven 400. YouTube no lo entiende nadie. Así que ahora lo haré en formato YouTube, haré entrevistas a los tenderos. Si alguno queréis salir, me lo decís. Mira, he comprado esto, mira cómo mola, hablamos de coleccionismo y eso. Y nos veremos por allí. Así que, pues los que estáis todos invitados a mi vídeo. Figurama es solo 2 veces al año, con lo cual no deberíais perderosla. Yo siempre me voy cargadísimo de Figurama. Hace unos años me llevé el Último Guerrero, el Tolkien, el de gran formato. He conseguido Scareglow allí. Bueno, Mad Bros. Toys siempre trae cosas de Londres alucinantes. Así que nos vemos ahí. Hasta el siguiente directo, Gunis.